Capítulo 1. La derrota de Satanás. Bien, ¿qué noticias hay?, preguntó Satanás, levantando la cabeza con una expresión de interrogación en su rostro. Espléndidas, las mejores posibles, respondió el príncipe de los demonios de Alaska, quien acababa de entrar. ¿Ha oído ya alguno de los esquimales?, preguntó el jefe con ansias, fijando la vista en el ángel caído. Ni uno, contestó el príncipe, haciendo una reverencia. Ni uno solo. Yo me cuidé en ese sentido, continuó como si se gloriase de una reciente victoria. ¿Hubo algún intento?, preguntó su señor en tono autoritario. ¿Ha hecho alguien la tentativa de entrar? Por cierto que sí, pero sus esfuerzos fueron frustrados antes de que pudieran aprender una palabra del idioma, respondió el príncipe con una nota de triunfo en su voz. ¿Cómo fue? Cuéntame todo. Satanás ya prestaba mucha atención. Bien, comenzó el príncipe. Me hallaba en mis dominios, habiendo llegado bien dentro del círculo ártico con el propósito de visitar a una de las tribus más aisladas, cuando de repente me quedé asombrado al oír que se hallaban en camino hacia allí, desde el otro lado del mar, dos misioneros que ya habían desembarcado y que con sus trineos y perros se encontraban en el corazón de mi reino, Alaska, y se dirigían hacia una numerosa tribu de esquimales, justamente dentro del círculo ártico. ¿Ah, sí? ¿Y qué hizo?, interrumpió Satanás, impaciente por oír el final del relato. Ante todo llamé a las huestes de las tinieblas que obran bajo mis órdenes y tuve con ellas una reunión. Se hicieron muchas sugerencias, pero finalmente nos pusimos de acuerdo en que lo más fácil era hacerlos morir congelados. Sabiendo que aquel día partían hacia la distante tribu y que probablemente necesitarían todo un mes para cruzar las extensiones de los campos helados que los separaban de ella, enseguida empezamos las operaciones. Con corazones ardientes para anunciar su mensaje, comenzaron ellos el viaje. Valientemente, aunque con mucha dificultad, siguieron el camino sobre el hielo. Pero después de haber marchado por una semana, repentinamente el trineo que llevaba la comida llegó a una capa delgada de hielo que se quebró bajo su peso y tanto el transporte como las provisiones se perdieron. Agobiados y cansados, los misioneros siguieron adelante con determinación, pero pronto se dieron cuenta de que se hallaban en una posición desesperada, a más de 3 semanas del lugar que se proponían alcanzar. Desconocían por completo esas regiones y nada pudieron hacer para remediar su situación. Finalmente, cuando el aliento les faltó y ya estaban agotados físicamente, di órdenes y en corto tiempo se levantó un viento huracanado. La nieve caía como una ventisca que enseguecía, y antes del alba, gracias al hecho de que usted, mi señor, es el príncipe de las potestades del aire, ya habían sucumbido y muerto congelados. Excelente, espléndido, me ha rendido un buen servicio, aprobó el querubín caído, con una expresión de satisfacción en su rostro que una vez fuera hermoso. ¿Y qué tiene usted para informar?, continuó, dirigiéndose al príncipe del Tíbet, que había escuchado la conversación con evidente satisfacción. Yo también tengo algo que llenará de gozo a su majestad, contestó el aludido. Ah, ¿se ha hecho también alguna tentativa de invadir su reino, mi príncipe?, preguntó Satanás con creciente interés. Por cierto que sí, respondió el príncipe. ¿Cómo? Cuénteme todo, ordenó Satanás con viva curiosidad. Me hallaba en cumplimiento de mis deberes en el corazón del Tíbet, explicó el príncipe, cuando me llegaron algunas noticias sobre una agencia especialmente organizada para introducir el evangelio en mi reino. Debe saber, mi señor, que me puse alerta enseguida. Reuní a mis fuerzas con el fin de discutir la situación y pronto acordamos un plan que prometía éxito completo. Con admirable determinación, 2 hombres de la agencia misionera viajaron a través de la China y se atrevieron a cruzar la frontera y entrar en la tierra prohibida. Les permitimos seguir su viaje por unos 3 días y luego, justamente cuando oscurecía, 2 perros salvajes de aquellos que se hallan por todas partes en estas regiones los atacaron. Con tremenda desesperación se defendieron, pero finalmente uno fue vencido y muerto por los perros. El otro, protegido por fuerzas invisibles que no pudimos conquistar, pudo escaparse. ¿Escaparse?, gritó Satanás, haciendo un horrible gesto. ¿Escaparse? ¿Pudo llegar hasta ellos con el mensaje? No, mi señor, respondió el príncipe del Tíbet, con una nota de certidumbre en su voz. No tuvo oportunidad. Antes de que pudiera aprender una palabra del idioma, nuestras huestes arreglaron todo para que los nativos mismos lo asaltaran. Rápidamente fue enjuiciado y condenado.
De veras, fue un espectáculo que hubiera llenado a su majestad de gozo. Lo cosieron dentro de un cuero y lo colocaron al sol para que se asara. Durante 3 días quedó así, fracturándose sus huesos paulatinamente hasta que por fin acabó su vida. El recinto había ido llenándose rápidamente mientras hablaba el príncipe del Tíbet, y al terminar su informe, un gran grito de alegría estalló en la asamblea, mientras todos reverenciaban la majestuosa figura de Satanás, quien aún conservaba algo de su hermosura a pesar de los estragos causados por el pecado. Pero un momento más tarde los gritos cesaron, acallados por un gesto de la mano de Satanás. ¿Y qué tiene usted para informar?, preguntó, dirigiéndose a otro ángel caído. ¿Es usted aún amo de Afganistán, mi príncipe? Le aseguro que sí, su majestad, replicó el príncipe. Aunque si no fuera por mis fieles seguidores, dudo que siguiera haciéndolo. ¿Ha habido un asalto contra sus dominios también?, exclamó Satanás con voz fuerte. Sí, mi señor, respondió el príncipe, pero escuche y le diré todo. Pidiendo silencio con un gesto de la mano, comenzó. Observamos el progreso. Eran 4 en total, todos celosos por proclamar a su señor. Usted sabe, mi señor, del aviso que espera al viajero en la frontera de mi reino. Dice así: se prohíbe terminantemente a toda persona cruzar esta frontera para entrar en territorio de Afganistán. Bien, se arrodillaron allí y oraron, pero a pesar de eso, nuestras valientes fuerzas prevalecieron. A unos 20 metros del cartel, en un montón de rocas, se hallaba sentado un guarda afgano con un rifle en la mano. Después de haber orado, la pequeña compañía se atrevió a cruzar la frontera y entraron en tierra prohibida. El guarda les permitió avanzar 20 pasos. Luego, como un relámpago, 3 tiros cortaron el aire y 3 de la compañía cayeron al suelo. 2 ya muertos y el otro herido. Su compañero arrastró al herido hasta la frontera, donde tras breve sufrimiento falleció, mientras él, descorazonado, huyó del país. Prolongadas, vivas, siguieron a esta narración y gran gozo llenó cada corazón, el de Satanás más que ninguno, porque no era él aún dueño de las tierras cerradas y no había él triunfado en todo el campo. El mensaje, gracias a sus innumerables hordas, aún no había penetrado allí, ni se había oído todavía hablar del temible nombre. No quiere decirnos, oh poderoso, por qué está tan ansioso por impedir que el mensaje llegue a estos nuestros imperios. ¿No sabe que los reinos del príncipe de la India y el príncipe de la China y de su Alteza Real, el príncipe del África, han sido invadidos por fuertes contingentes y muchas personas buscando a Cristo todos los días? ¿Ah, sí? Bien lo sé, pero escúcheme todos y explicaré por qué estoy tan celoso por las tierras cerradas, contestó Satán, mientras los demás prestaban cuidadosa atención. Hay varias profecías, de las cuales quizás la mejor resumida es la que reza que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Está claro, continuó en voz baja, que Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Y después de eso, él dijo que volvería, por lo que la gran comisión implica que deberán hacerse discípulos de todas las naciones. Pues bien, exclamó indignado, Jesucristo no podrá volver para reinar hasta que toda nación haya oído las buenas nuevas, porque así lo dice: vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Por lo que no importa cuántos misioneros envían a los países ya evangelizados, ni cuántos convertidos obtengan, mientras no se proclame el evangelio en Alaska, el Tíbet, Afganistán y los demás dominios que tenemos donde Cristo no ha sido proclamado, Él no podrá volver para reinar. En ese caso, interrumpió el príncipe de Indochina francesa, si podemos impedir la entrada de los misioneros a las tierras cerradas, impediremos su venida para reinar sobre la tierra y de ese modo frustrar los propósitos del Altísimo. Y así vamos a hacer, exclamó el orgulloso príncipe de Camboya. Hace pocos días, continuó, un misionero escribió: en este momento no sabemos de un solo indochino que tenga conocimiento personal de Jesucristo el Salvador. Confíe en nosotros, su majestad, le aseguraremos que nadie escapará. Muy bien, dijo Satanás, seamos aún más vigilantes y frustremos toda tentativa que se haga para entrar en las tierras cerradas.
Al darse cuenta de aquel gran plan, todos dieron voces de alegría y regresaron rápidamente a sus imperios, más resueltos que nunca a no dejar escapar ni una sola alma. Pasaron 50 años. Con gran intranquilidad, Su Majestad Satánica caminaba de un lado para otro. Señas de gran preocupación se dejaban ver en su rostro. Era bien evidente que algo fuera de lo común lo estaba perturbando. No puede ser, se reprochaba a sí mismo. El mismísimo plan, continuó con voz más fuerte. Sí, el mismo plan. Parece que al fin lo han captado. Misiones pioneros. Detestó esas palabras. Y tampoco puedo soportar aquella otra declaración. Los fines de la agencia misionera incluyen apresurar el retorno de nuestro Señor, predicando el Evangelio a todas las naciones, para tomar un pueblo para su nombre, como nos comisionó, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Su propósito es involucrarse solamente en actividades que contribuyan a la evangelización mundial. Su política misionera no les permite duplicar los esfuerzos que hacen otras agencias en el extranjero, entre pueblos, tribus y naciones donde Cristo no ha sido aún anunciado. Regiones de más allá, zonas no ocupadas, misiones entre los pueblos, tribus y naciones a donde el nombre de Cristo es aún desconocido. Y apresurar el retorno de nuestro Señor siguiendo su programa para este siglo. Luego aquel grito, traer de regreso al Rey, el Rey, el Rey. No sucederá. Yo tengo que desbaratar sus esfuerzos. El Rey. ¿Y qué me sucederá a mí cuando Él venga? Tengo que convocar a un concilio inmediatamente. En pocos minutos todos estaban presentes. Vinieron desde las regiones más apartadas y remotas los poderosos ángeles caídos, dignatarios, príncipes, capitanes, gobernadores mundiales de las tinieblas de este siglo. En innumerables multitudes se congregaron alrededor de su Señor, quien sumamente airado se hallaba de pie en medio de ellos. Reinaba un silencio sepulcral. Pronto Satanás hizo uso de la palabra. Príncipe de Alaska, venga aquí. Temblando y temeroso, ya desvanecía su arrogancia de 50 años atrás, se acercó a su temible monarca. Príncipe de Alaska, ¿han entrado en su territorio ya? Sí, mi señor, es cierto, respondió lentamente el príncipe con una mirada de terror, apenas levantando los ojos. ¿Cómo? ¿Qué? Tronó Satanás dominándose con dificultad. ¿Cómo es que no guardó mi mejor imperio? Hicimos lo que nos fue posible, Su Majestad, pero todo fue en vano. Se llegó a saber en qué forma no imaginábamos de la tragedia de ese primer grupo de misioneros. Los cuerpos congelados de los primeros dos fueron hallados. La noticia inflamó a toda la iglesia. Hubo quienes se lanzaron a la aventura. Pudimos aniquilar a varios. Otros se desanimaron y se volvieron a casa. Pero finalmente, a pesar de todo lo que pudimos hacer, lograron sus propósitos. Guardados y protegidos por legiones de ángeles, entraron en mi territorio y allí se establecieron y no pudimos ya echarlos. Y hoy hay centenares de esquimales dentro del reino de Dios, además de los miles que ya han oído el Evangelio. No es posible describir lo que siguió a esta declaración. Satanás estalló en una furia incontrolable. El aire mismo parecía lleno de 1.000.000 de espíritus. Sus principales jefes quedaron amedrentados ante él y pugnaban por alejarse de sus terribles ojos. Príncipe del Tíbet, pase usted adelante, rugió el enfurecido jefe. Espero que tenga un informe mejor para darnos, continuó mientras se acercaba el célebre príncipe. No, mi señor, muy poco mejor me ha ido a mí, respondió este. ¿Cómo? Gritó Satanás. ¿El nombre de Cristo ha sido predicado en su dominio? No pude impedirlo de ninguna manera, replicó el príncipe en voz baja. Hicimos todo lo que nos fue posible. Todas nuestras fuerzas trabajaron día y noche tratando de vencerlos. Parece ser que han iniciado un movimiento con el único propósito de ir a donde nadie fue antes y predicar entre los no alcanzados. El príncipe de la China trató con todas sus energías de aniquilarlos, pero fue en vano. Estaban protegidos por legiones de ángeles y sobrevinieron. Fueron atacados por perros. Llenamos a los sacerdotes de odio mortal hacia ellos. Se colocaron trampas por todas partes. Aplicamos el método del hambre. La enfermedad hizo estragos entre ellos. Pero todo fue en vano. Siguieron siempre adelante,
hasta que actualmente debemos reconocer perdidas para siempre muchas personas residentes en el Tíbet y miles más han oído el Evangelio. El Evangelio ha llegado hasta los últimos confines de mi territorio. Al oír eso, la furia de Satanás era indescriptible. Sin perder un momento se dirigió al príncipe de Afganistán y dio su última orden. Príncipe de Afganistán, venga aquí. Hubo un momento de vacilación, luego con paso lento y cabizbajo se adelantó el príncipe y se paró temblando ante su soberano. Príncipe de Afganistán, empezó Satanás de nuevo, usted ha guardado bien mis dominios. Si usted me fallara, no sé lo que haría. No hubo contestación. El silencio parecería ejercer un poder de encantamiento sobre el numeroso auditorio. Hable, oh príncipe, ¿han entrado? Sí, es cierto, mi señor. El príncipe de Afganistán, exclamó Satanás, saltando enfurecido hacia su vasallo. ¿Me ha sido infiel? No, mi señor, no he sido infiel, pero nada se pudo lograr. Hicimos todo lo que nos fue posible. Hasta hace un año ni una sola alma oyó la predicación de los misioneros. Luego, 2 jóvenes fueron enviados por una agencia misionera y, malditos sean, interrumpió Satanás. Toda la iglesia se puso a orar, continuó el príncipe. Todos evidentemente saben que Cristo no vendrá a reinar mientras no se predique el Evangelio a toda lengua. Los ángeles los protegían. Oh sí, luchamos, pero no los pudimos resistir. Seguían siempre adelante y hace una semana un hombre aceptó a Cristo y varios otros ya están interesados. Y ahora, rugió Satanás, todo está perdido. Miles se están salvando en la India y en la China y la noticia que acabo de recibir es la peor de todas. Él podría venir ahora, o por lo menos no tardará mucho en hacerlo, porque con la visión que esta gente ha aceptado, cada tribu, lengua y nación será alcanzada con la predicación del Evangelio. Y luego, ¡ay de mí, pobre de mí!